Bueno, chicos, segundo módulo de fábrica de texto. Ya sé que algunos la hicieron, ya sé que algunos no, pero bueno, la harán. La tarea. Habíamos puesto una consigna, David, y viste el video anterior, que básicamente les expliqué un poco cómo era esto de romper el hielo, ¿sí? Cuando queremos escribir una historia, por dónde podemos empezar, le di algunos tips, y uno de esos era la de utilizar un disparador, ¿sí? Como primera tarea, como primer ejercicio, yo lo que hice fue darles un disparador creado por mí para que a partir de ahí cada quien hiciera una historia. Esto también sumado para explicar o para que vieran el hecho de que no todos tenemos en la cabeza la misma historia y que podemos partir de una misma idea y siempre va a haber algo diferente. ¿Ok? Entonces, suponiendo que los que están acá tienen toda su tarea y los que no la están haciendo o pronto la tendrán, vamos a trabajar entonces a darle algo más a esta historia, ¿sí? Este módulo se llama tensión narrativa y velocidad. Les dejo esta frasecita que dice, no se es escritor por haber elegido decir ciertas cosas, sino por la forma en que se digan, ¿sí? Toma un poco de la mano en lo que habíamos dicho la vez pasada, que hay muchas cosas que contar, que nunca nos vamos a quedar sin nada que contar. Lo importante es la forma en que lo contemos. Bueno, este módulo es básicamente para esto, para darles matices, o lo que decíamos también la vez pasada, darle gustito al texto, como decía Eberto Camacho, darle salsa al texto, ¿sí? Hay muchos recursos, algunos son los recursos retóricos, algunos son los recursos lingüísticos, por ejemplo, muy utilizados en la poesía, también en la narrativa y en el cuento, pero que tiene que ver más con truquitos, con gadgets, ¿no? Como la onomatopeya, la yuxtaposición, cositas que se va aprendiendo. Pero a nivel global, hay dos cosas muy buenas para darle matices a la historia. Puede ser narrativa, cuento, lo que hagan, ¿sí? Y esos son los que voy a explicar hoy. La primera es la tensión narrativa, ¿sí? La tensión narrativa hace referencia a la generación de expectativa o de atrapar al lector, ¿sí? Y la otra es el tiempo. ¿Ok? Es básicamente aprender o saber cómo manipular, cómo controlar, cómo adaptar la narración en el tiempo. Y esto es para generar momentos o momentum. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen? Bien, asientan con la cabeza, perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar de la tensión narrativa y las formas de crear tensión narrativa. En el taller pasado hablábamos de que el texto o la historia tiene unos puntos como principales, ¿no? Hablamos del inicio, hablamos del final, del desarrollo y de lo que algunos llaman la punta del iceberg o el punto de quiebre también. También lo llaman el giro narrativo. La tensión narrativa es muy buena para usarla entre el desarrollo y la tensión o punto de giro, ¿sí? Porque es como el momento en donde la gente necesita más mantener la atención o la atención. Mira, se encendió mi Google. Ok. Bueno, en la tensión narrativa les voy a explicar entonces los más famosos o los que van a encontrar en la mayoría de la teoría de los textos de escritura, ¿sí? Formas de crear tensión narrativa. La primera, el suspenso. ¿Sí? ¿Cómo creamos suspenso? O mejor dicho, ¿cuál es la definición del suspenso? El suspenso es esa situación que nosotros como escritores vamos a crear donde la vida de algún personaje está en peligro. ¿Ok? Cuando usted ve una película de suspenso, si bien hay un montón de otros recursos, el suspenso principal tiene que ver con la posibilidad de muerte del protagonista o de los protagonistas. Yo puse un arma porque es lo más básico. Por ejemplo, si ustedes quieren crear una escena de tensión en una novela, por ejemplo, imagínense una novela de televisión. Voy a hacer muchas referencias visuales para usar cine popular y este tipo de cosas como para que lo capten. En una novela clásica, Mi Gorda Bella, Betty la Fea, lo que ustedes quieran, cualquier novela que se les ocurra, si ustedes ponen una pistola en la mesa de alguien que está hablando con otra persona, a partir de ese momento se crea una tensión, un suspenso, porque no sabemos qué va a pasar con ese arma. No sabemos si corre peligro la vida de alguien que está ahí o correrá después. ¿Okay? Esto es muy básico, la aparición de armas.
o la aparición de una escena, no sé, un Rápido y Furioso, de repente hacen que los autos vayan más rápido en calles más estrechas. Ahí hay un suspenso. Van a chocar, va a explotar, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Después, este elemento también lo puede dar elementos no visibles o no tangibles. Por ejemplo, no sé, una película de terror, donde las cosas empiezan a moverse y ustedes no saben qué es lo que está pasando. Puede ser que alguien lo está moviendo, puede ser que haya un ente, un fantasma, puede ser que están haciendo una broma al protagonista, pero como no se sabe qué es lo que pasa y la situación pareciera que podría poner en peligro la vida del protagonista o de los protagonistas, ahí se crea suspenso. Entonces ya hablamos de una tensión narrativa. Es ese momento en donde el que lee empieza a sentir una tensión. Aquí va a pasar algo, aquí está pasando algo. ¿Ok? ¿Hasta aquí bien? ¿Se le ocurre algún momento de suspenso diferente al que yo haya dicho? Por ejemplo, alguien que se para en el puente, que da la sensación de que se va a lanzar, ¿no? Ese es un momento de suspenso. David, ¿querías decir algo? Te vi la No, intención. estaba sentando con la cabeza, Ah, porque sí, justamente estaba viendo una serie que se llama Élite y hay muchos estoy momentos de viendo. suspenso. Muchos momentos de suspenso, muchos giros, muy buena. Te puede no gustar el género porque es muy high school, ¿no? Por ahí. Pero es una especie de serie high school con policial. O sea, es muy entretenida y tiene un montón de giros. Casi que en todos los capítulos hay un giro. Manejan muy bien el tema del suspenso, ¿sí? Sobre todo este tipo de suspenso de, de al borde de la vida, ¿no? De alguien. Como que siempre alguien está al borde de la muerte, al borde de que lo linchen, al borde de... Bueno, Eh, Iba justo a como acotar algo de suspenso, pasa que no sé si sería suspenso como tal, pero me recordó mucho a Game of Thrones, cuando era a base del suspenso, básicamente la serie, pero cuando se encontraban como personajes enemigos, entonces claro, tipo, claro. siempre es una Es, cosa de, bueno, que se eso es encuentren. importante que lo digas porque es importante, lo vuelvo a decir la palabra para reiterar, que entiendan que el suspenso tiene que ver con la posibilidad de muerte de alguien. Por eso decía que no sabía si era Claro. suspenso. Entonces, básicamente, o sea, por ejemplo, vieron que hay gente que confunde películas de terror con películas de suspenso. ¿Sí? Bueno, el terror tiene otros elementos. Y el terror, entre sus elementos, tiene el suspenso. Pero no es igual terror a suspenso. Porque en el suspenso puede no haber monstruos, no haber sangre, puede no haber fantasmas, puede no haber nada oscuro. Como les decía, Está por eso más les decía una novela. relacionado como tener intrigado al espectador, digamos. Es como La intriga es eh, otra cosa, que hay muchas ya la cosas voy a explicar. ocultas. Bueno, sí. ¿Sí? Pero entonces, básico, el Entonces el suspenso tiene que suspenso, ver con la posibilidad de muerte de alguien. ok, está directamente relacionado con la posibilidad de muerte. Exactamente, que peligra su vida. ¿Ok? Ahora bien, que Pato lo menciona, la intriga. La intriga es otro elemento que aporta la tensión narrativa. La intriga también la podemos llamar como ocultación y es básicamente esconder datos. ¿Ok? Hay un montón de formas de esconder datos, pero lo podemos agrupar en dos. El primero es los datos que el lector sabe y el personaje no. Y esto es utilizar al lector como omnipresente. El lector está por encima del personaje. Lee todo, viene leyendo y puede adelantar incluso las páginas. ¿Sí? Entonces, sabiendo esto, en el texto podemos poner al personaje ignorando algo que ya previamente se le dijo al lector. ¿Sí? Entonces Juan se acercaba a la puerta, esa puerta que ya nosotros sabemos que hay alguien esperándolo, pero Juan no lo sabe. Juan es el personaje. ¿Sí? Y después está el segundo, que es el personaje sabiendo cosas que el lector no. Ojo a esta segunda. Esta segunda se utiliza mucho en el género de investigación, en los policiales, Sherlock Holmes, por ejemplo, ¿no? Sherlock, cuando está investigando, empieza a conocer cosas que no le revela al lector hasta que no dice quién es el culpable, ¿no?
No sé si han visto las series basadas en los libros de Agatha Christie, creo que si no me equivoco, que también son de investigación, donde pasan un montón de cosas que uno como espectador empieza a sospechar, ¿sí? Cuando termina o cuando se concluye, el investigador empieza a dar sus argumentos, y en sus argumentos, nosotros como espectadores entendemos cosas que antes no sabíamos, y nos damos cuenta entonces que el personaje, por más que nosotros somos omnipresentes porque estamos leyendo la novela o estamos viendo la película, el personaje sabía cosas que nosotros no. ¿Ok? Entonces, la intriga es ocultar cosas. Ocultarle al personaje, ocultarle al lector, ocultarle a algunos de los personajes, porque puede pasar que un personaje lo sepa y otro no. ¿Sí? Entonces, la intriga tiene que ver con ocultar información. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿Recuerdan alguna novela que hayan leído, alguna película en donde se le haya escondido información al lector o al espectador, o viceversa, o al personaje? Vi una serie, Hannibal, que, bueno, ajá, básicamente es como, no sé, escena del crimen, pero es como te deja siempre en ese, bueno, yo lo llamo suspenso, primero tiene suspenso, un poco de terror, un poco de intriga, tiene de todo. Sí, Entonces, sí, a sí, ver, todos estos elementos son compatibles unos con otros. Y mientras más le correcto. ponga, te pueden pasar dos cosas. O cansas al lector, o queda increíble. ¿Sí? Exacto. Siempre todo tiene que tener equilibrio, obviamente, ¿no? Pero bueno, em, esto que les dije de la referencia de policiales de investigación, tienen mucho de esto, ¿sí? Tienen mucho de intriga, los de aventura, no sé, se me ocurre La Momia, por ejemplo, películas como La Momia, en donde ellos están investigando cosas y hay algunos personajes de La Momia que saben lo que los otros están buscando, pero el espectador no lo sabe hasta que no dan con esa otra cosa, ¿sí? O sea, hay mucho de eso. Bien. Tercer elemento, la pulsión sexual, ¿sí? En cine o en lo que es guión de teatro lo llaman también tensión sexual no resuelta. Aunque esto suena a el hecho de la consumación sexual, no necesariamente tiene que ser esto. También puede ser una relación que está al borde de la ruptura, ¿ok? Por ejemplo. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? A eso que dentro de lo sexual o lo amoroso, lo romántico, no termina de concluir, ya sea para bien o para mal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes al final de su texto hacen que dos personajes se miren de una forma como que sintieran atracción, pero no es sino hasta el último capítulo que recién se resuelve, tuvieron al lector desde el principio hasta el final pendiente de qué pasaba. Tipo élite, Como literal. Élite, claro, exactamente. Como en Élite pasa mucho eso, por ejemplo. ¿Ok? Es también un clásico Yo, de películas de triángulos amorosos. ¿Sí? Hay exacto. miradas, pero sí, pero no. Entonces, de repente, la protagonista termina empezando a enredarse con el segundo, con el tercero del triángulo, pero no rompe con el segundo. Entonces ahí hay otra pulsión sexual, porque no es solamente que no termina de concluir el tercero, sino que el segundo tampoco. ¿Qué va a pasar con el segundo? ¿No? Y La puta madre. a veces pasa que el tercero termina en nada y rompe también con el segundo. Entonces ahí hay una resolución. Pero hasta Claro. que no pasa, estamos ahí, ¿no? Como pendientes de qué va a pasar. Y no, pero este lo miró. No, y ahora hay otro personaje involucrado también. Y más o menos así, ¿sí? Sí, eso es lo que Entonces, genera tipo la tensión, esa narrativa en una historia, en un diálogo, digamos. claro, Sí te va precisamente, como creando el tejido, ¿no? De la historia. claro, te ayuda. A ver, algo que no les dije al principio y que va a ser importante. Si tienen historias escritas o de aquí en adelante cuando escriban, es probable que todo esto que yo les estoy explicando ya lo hayan usado. Pero mi intención de explicarlo es que sean conscientes de que pueden hacerlo a merced y de que no es algo que ocurrió por accidente. Que puede ser que hoy lo hayan hecho por accidente, pero a partir de que conozcan estos recursos,
pueden saber, por ejemplo, cuando lean algún capítulo de algo que escribieron y digan, está como aburrido, ¿qué le falta? ¿Le falta muerte? ¿Le falta amor? ¿Qué le falta? ¿No? Entonces, un poco tener Me estos falta recursos. chispa, mi amor. Claro, le falta un poco de tener estos recursos y ser consciente. Si los tienen, bien. Pero al tenerlos, de hecho es parte de la tarea del final, siendo conscientes, ustedes pueden decir, está bien utilizado, o quizás no está, o sea, está bien utilizado, pero quizás no es el momento, vamos a dejarlo para más adelante, o para antes, quizás, ¿sí? Te da buenas herramientas también como para ser buen crítico de una película, una serie. Totalmente, Sí, totalmente. Porque vos pensás que parte de estos recursos tiene que ver con la resolución al final. Aquello que utilice este recurso y no se solucione, son esas películas que ustedes dicen, hay algo que no me cerró, hay un hilo ahí que no terminó de... Y es porque el guionista se puso creativo y empezó a crear todas estas tensiones narrativas, pero nunca las resolvió. Puede sí, ser no, por dos exacto, no cosas. como cabos sueltos, digamos. Claro, puede ser por dos cosas, o porque hubo una mala resolución o porque hay una segunda parte para resolver eso. ¿Sí? También puede ser. Pero es Exacto. importante que sepan que esto tiene que tener resolución. O sea, ustedes piensen que en el suspenso, el peligro a la muerte del personaje puede terminar en que no muera, pero es parte del suspenso. ¿Sí? No es que la resolución del suspenso es siempre que muera. No es que la resolución de la intriga es siempre que se engañe, porque puede ser que al final se sepa lo que se ocultó. ¿Sí? Y de hecho, ustedes piensen que el lector que al principio teme por la vida de un personaje quiere saber qué le pasó al final. El lector que sabe que están ocultando algo quiere saber si al final el protagonista se entera o no. Y lo mismo con la pulsión sexual. Quiere saber si se concluye o no la relación, si terminan, si no terminan juntos. ¿Ok? Bien, seguimos. ¿Alguna pregunta sobre la pulsión sexual o lo anterior? Estoy tomando café, salud. Bien, bien ahí. Está haciendo Qué frío. valiente tomar café hasta ahora. No puedo no tomar café a ninguna. Bueno, Ah, seguimos entonces. El siguiente elemento se llama reloj narrativo. El reloj narrativo es... ¿Y vas a preguntar algo, Pato? Que te vi... no, 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 o ok. sea, somos... Ok. El reloj narrativo es cuando ustedes, dentro de su historia, instalan un reloj que acota el tiempo. Por ejemplo, el clásico, es un clásico, pero a partir de aquí pueden sacar otro ejemplo. La bomba que está a punto de explotar. A partir de ese momento, el lector entra en un estado de ansiedad, de tensión narrativa. ¿Por qué? ¿Se va a resolver? ¿Va a explotar? ¿No va a explotar? ¿La van a desactivar? ¿Qué van a hacer? ¿Van a llamar al presidente? Y mientras más corto sea este tiempo, más tensión narrativa van a generar. Clásico. Serie 24, ¿la tienen? ¿No? ¿No la tienen? No, Bueno, no importa. Es no, una no me serie aparece. que todo su argumento se basa en el tiempo. Es una Ok, serie que tiene 24 episodios. Cada episodio dura 1 hora y se ve en 24 lunes. ¿Qué quiere decir? Que la serie, o sea, toda la temporada transcurre en un día. Como transcurre en un día, cada día el episodio dura 1 hora. Quiere decir que todo lo que ocurre en 1 hora de capítulo ocurre en 1 hora de tiempo real de la serie. Pero ¿cuál es la tensión acá? Que desde el momento en que arranca el capítulo, te ponen un reloj en pantalla. Y mientras transcurre el capítulo, cada tanto te va recordando cuánto tiempo queda. ¿Ok? ok. Entonces, al espectador, cuando está, no sé, por ejemplo, cuando están a punto de resolver y están por dar con la persona, te aparece un reloj arriba que te dice que quedan 5 minutos de capítulo. ¿Ok? Entonces, esa tensión tiene que ver con el reloj narrativo, con las cosas tienen que resolverse ahora, por X o Y. ¿Sí? Por ejemplo, nos vemos a tal hora en el aeropuerto. Listo, el personaje llega al aeropuerto y espera a la otra persona y revisa su reloj. Quedan 1 minuto para que llegue y no termine de llegar. Ahí hay un reloj narrativo. ¿Sí? Ahí pusiste en tensión al lector y empieza a hacerse Claro. preguntas. O sea, la tensión narrativa tiene mucho que ver con el tema de la pregunta. ¿Va a llegar? ¿No va a llegar? Si no llega, ¿qué va a hacer el personaje? ¿Se va? ¿Lo espera? ¿Pierde el vuelo? ¿Sí? Mira, hay una canción de Cancerbero
que se llama Mundo de Piedra, que él utiliza Ujú. 3 historias en una misma canción y todas se dividen por tiempo. Entonces él comienza diciendo que son no me acuerdo qué hora eran, las 2 de la tarde, entonces la mujer como que le hace la cena, después en la otra historia es la historia del esposo, en donde eran en vez de las 2 eran la 1:45, donde él se estaba preparando, agarra la cena que le hizo a la mujer, y después la historia del hijo, y es increíble cómo maneja el tiempo en esa canción, en esa historia que narra. Claro. Sí, a ver, es básicamente eso, un reloj. O sea, no quiere decir que necesariamente tiene que haber presente un reloj marcando el tiempo, pero tiene que quedar claro que el personaje no tiene todo el libro completo para resolver la situación, ¿sí? Que no es que, bueno, es algo que ya veremos en el último capítulo cómo se resuelve. No, se tiene que resolver ahora, porque de eso va a depender un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo a la momia, no sé. Tienen que lograr encontrar el cosito donde se pone la reliquia que habían robado, porque si no, se terminan de cerrar las paredes que se estaban cerrando. Ahí hay un reloj narrativo, ¿sí? Eso pasa mucho, no sé, en Indiana Jones, que siempre está contra reloj, siempre tiene que resolver el puente porque se va a caer, si no pasa rápido, se cae, y si cae, cae en un pozo, entonces tiene que... Eso es reloj narrativo, ¿sí? Ahí está. María, ¿te ibas a decir algo? ¿Yo? Sí. Sí, que hay una película que se llama In Time, creo, también que tienen el tiempo que les queda de vida Sí, en el sí, brazo. es Y verdad. está muy buena también esa idea de si se te agota el tiempo te Que morís. no me acuerdo quién eran los protagonistas, pero recuerdo que era Justin, algo así como... ¿Cómo? Justin Timberland creo que era uno. Ah, es verdad, claro, Y sí. Que como que el mundo se manejaba con el tiempo. era Entonces la tenían moneda, digamos. claro, la moneda. Entonces vos podías acceder a ciertas cosas dando parte de tu tiempo, que era básicamente tu Claro, moneda. Pero claro. mientras se te iba acotando el tiempo, que era tu moneda, también era tu vida. Se te iba acabando la vida. Exacto, Sí, es muy exacto. interesante. Bueno, sí. Y además es un reloj narrativo, además, bastante literal, ¿no? Porque es un reloj lo que tiene, Sí, básicamente, de vida. claro. Pero bueno, ¿se entendió este concepto? Sí. Bien. Otra forma de crear tensión narrativa está en la ambigüedad. ¿Ok? Ya se conectó Elisa. Bueno, ¿qué es la ambigüedad? La ambigüedad es básicamente cuando está ocurriendo algo en el texto, con un personaje, con una situación, que parece que va por un lado, pero de repente hay elementos que hacen creer que va por el otro, y como que no termina de entenderse qué es lo que el personaje es o qué es lo que la situación es, ¿no? No sé, por ejemplo, la gemela malvada, que todo el mundo sabe que es mala, pero de repente empieza a actuar de una forma que dice, parece que cambió, ¿no? Entonces empieza a ayudar a la gente, pero mientras ayuda a la gente, aún tiene como miradas que pareciera que no ha terminado de cambiar, ¿no? Entonces viene otra vez el tema de las preguntas. ¿Es mala? ¿No es mala? ¿Está cambiando? ¿Será que tomó conciencia o está planificando algo? Es tal cual como dice la palabra, ambigüedad. Es no saber realmente qué está ocurriendo. ¿Sí? Hay historias, por ejemplo, en donde hay un personaje que parece que está loco. Y entonces todo lo que dice es incongruente, pero de repente tiene momentos de lucidez. Y entonces uno dice, ¿está loco? ¿Se hace loco? ¿Qué ocurre ahí? ¿Sí? Por ejemplo, menciono a Elite porque ya sé que varios acá lo están viendo. Hay un personaje, ahora no recuerdo su nombre, el del personaje, que la actriz es mexicana. ¿Cómo se llama? La actriz mexicana de Elite. No, el personaje. Carla, creo que es su nombre, No, Lucrecia. Lucrecia. Lucrecia tiene muchos momentos en donde tiene acercamiento a ciertas personas, ¿sí? Para lograr algo, porque esta siempre ha sido su intención, ¿no? Como manipular para lograr algo, pero en el momento que ella se acerca, tiene cambios de humor, donde pareciera que cambia, ¿no? Como que quiere realmente ser otra persona.
Y entonces hay momentos en donde uno dice, ah, bueno, hay un acercamiento real, y luego, ¡pum!, a la otra escena ya cambió. Eso es ambigüedad, ¿sí? Marina, por ejemplo. Marina se acerca a Carla, si no me equivoco se llamaba, porque tenía este interés de robar el reloj. ¿Se acuerdan de esa escena? Y a los Sí. que no lo han visto, les recomiendo igual la serie. Ella tenían años sin ser buenas amigas, y Marina cambia el speech y se acerca, ¿sí? Se acerca y empieza a ser amiga de Carla otra vez, supuestamente, al punto de que logra ir a su casa, y ahí ella planifica todo lo del robo. Antes de que ella planificara el robo, para nosotros había un acercamiento real. No sabíamos qué iba a ocurrir. Entonces ahí hubo una ambigüedad, ¿sí? ¿Se entiende esto? Pasa mucho, por ejemplo, en las óperas y en las obras de teatro. Los personajes que tienen cambios de humor, que de repente están felices y de repente están tristes, o de repente son aliados de uno y luego cambian, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Si no hay preguntas sobre esto, sigo. Eli. Bueno, Elisa se pondrá al día. Bueno, seguimos con el siguiente punto que tiene que ver con fijar un norte. Ahí te está escribiendo por chat, igual, para que sepas que sí está ahí atenta, me parece. Ah, perfecto. Bueno, fijar un norte. Fijar un norte o una meta tiene que ver con que desde el inicio el lector sabe que el personaje o la historia tiene una meta fijada, ¿sí? Si el lector sabe que hay una meta final, el lector se va a mantener para saber si se cumple o no. ¿No? ¿Ok? A ver, para dar un ejemplo. Tenía uno en mente de Harry Potter, pero ahora no me acuerdo. Bueno, es básicamente establecer desde el punto 1 que se quiere algo. Ah, ya me acordé, una película. El de la felicidad de Will Smith, ¿cómo se llamaba? En busca de la felicidad. En busca de la felicidad. Él desde el principio deja claro que quería ser corredor de bolsa. Y esa era su meta. ¿Ok? Hay un momento en donde él ve lo que estaba ocurriendo y tal, y él se pone como meta eso. Y pasan un montón de cosas. Pero el punto final es saber si lo logra o no lo logra. ¿Ok? Entonces había una meta, un norte. El lector se mantiene y pasa por todas las vicisitudes del protagonista, lo que ocurre y tal, y a veces pareciera que no lo va a lograr y de repente pareciera que sí. Entonces, quedarse hasta el final es la meta del lector, para saber si realmente el protagonista pudo cumplirlo o no. ¿Sí? Estos elementos, elementos como fijar un norte, crea una tensión narrativa porque el lector se siente en la necesidad de mantenerse, de saber qué va a pasar. ¿Ok? No, quizás si nos lo ponemos a ver más detallado, no es tan tenso como la muerte de alguien, por ejemplo, pero mantiene al lector ávido de lectura. ¿Sí? Y bueno, como último elemento, el ambiente, que este sí está más, lo pongo acá, clásico del terror, que es básicamente crear una tensión narrativa partiendo de la descripción del ambiente que rodea a los personajes o a la escena, ¿sí? El aire tenso, era oscuro la noche, etc. ¿Sí? Muy común en el terror. No sé, creo que no amerita mucha más explicación porque es como estamos súper recontra conocidos los temas de terror. Cualquier película que ustedes vean de terror tiene características casi que iguales, ¿no? La música, la oscuridad, los rincones oscuros, la falta de luz. Se me fue. Ahí está. ¿Ok? Bueno, hasta aquí la tensión narrativa. Tienen todos estos elementos para crear tensión narrativa. Cuántas veces crean, lo que crean necesario. Mucha de esta tensión narrativa también sirve para cambiar los rumbos de la historia. ¿Ok? Con la tensión sexual pueden cambiar el rumbo de las relaciones de los personajes, por ejemplo. Con el suspenso pueden cambiar el rumbo de muchos personajes también. Con la ambigüedad también, porque de repente tienen personajes que eran buenos y terminan siendo malos. Por ejemplo,
que no tiene que ver con la forma en que se contó, pero sí la forma en que se estableció. Cuando Toy Story, estaban haciendo Toy Story, Woody, el vaquero, la historia original de Toy Story, Woody iba a ser un vaquero malvado. ¿Ok? Esa es la historia original de Toy Story. Woody era un vaquero malvado y a partir de ahí iba a generar la historia. Sin embargo, cuando empiezan a trabajar en el guión, Woody se convierte en bueno y termina siendo el héroe de la película. ¿Ok? Ahí hubo una ambigüedad que la generó, pero obviamente esta ambigüedad ocurre antes de que ocurra la película. Es una ambigüedad que ocurre durante la escritura del guión. Se dan cuenta que Woody termina siendo bueno. Lo que hacen es que corta la parte y Woody ya no es malo. Woody es bueno desde el inicio. ¿Sí? Esto les puede pasar. Cuando ustedes establecen personajes y empiezan a desarrollar su historia y empiezan a crear ambigüedad, les va a pasar que a veces un personaje, por la voz que tienen en su cabeza, por el nombre, por las características que le han dado, de repente resulta que es más malo que bueno. Y está bien eso. Están creando una ambigüedad incluso ustedes mismos, porque se están dando cuenta que el personaje que crearon para ser el protagonista termina no siendo el protagonista. ¿Ok? Eso es importante también, que ustedes tengan la posibilidad de dejarse llevar por el texto. Ustedes planifican algo al principio y probablemente en el camino se tumbe todo eso. Cambie el lugar, cambien los nombres de los personajes, cambien los oficios, ¿ok? Eso está bueno que pase también, porque incluso ustedes mismos se van a sorprender de la historia final. Bien, paso al segundo elemento de lo que vamos a ver hoy para los matices y es el tiempo, ¿ok? El tiempo tiene que ver, como les he dicho, con la manipulación de lo que se narra, ¿sí? Para empezar, por si acaso yo me baso en Gerard Genet, lo pueden buscar abajo, está ahí, después pueden ver la presentación, está el libro Figuras 3, donde aparece esta descripción. Él deja claro primero que hay que tener dos puntos importantes de conceptos que son el tiempo del hecho y el tiempo del relato. ¿Ok? Porque lo que voy a explicar luego tiene que ver con esto. El tiempo del hecho hace alusión a lo real, a lo que está ocurriendo en el momento. ¿Sí? Si un personaje está bajando de un avión, esa narración es el tiempo del hecho. Mientras baja, eso que usted está narrando está ocurriendo en ese momento. Ahora, el tiempo del relato es lo que tardan en contar eso que está ocurriendo. ¿Ok? Una cosa es lo que está ocurriendo y otra cosa es el tiempo que ustedes usan para contarlo. ¿Entendido? ¿Se entiende? No. Ok. Tienes dos tiempos, ¿sí? Cuando narras algo, tienes el tiempo de lo que está ocurriendo ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien se encuentra con otra persona y se toma un café. Lo que está ocurriendo ahí tiene un tiempo, que puede ser el pasado, el futuro, lo que quieras. Eso va a depender de la historia. Está ocurriendo ahí. Pero el tiempo que te tomas en describir lo que está ocurriendo es el tiempo del relato. O sea, ¿cuánto te tardas? Vos pensás que dos personas encontrándose para tomarse un café lo puedes narrar en una hoja o en un capítulo completo. Claro. ¿Sí? Ese tiempo que te tardaste en describir eso que ocurrió es el tiempo del relato. Para darte otra pista, cuando en el futuro hables, o sea, dentro de la historia, cuando en el futuro hables de ese encuentro de las dos personas tomándose un café, vas a hacer referencia a un tiempo pasado. Ese es el tiempo del hecho. Claro. ¿Sí? El tiempo que te tomes en narrar eso es el tiempo del relato. ¿Bien? Ok. ¿Entendido? Pato. Perfecto. Que el tiempo del relato, o sea, puede ser No tanto. como medio Sí, a bueno, nivel yo ahí del sí entendí. lector, ¿no? A ver, se los pongo más fácil. Ahorita está ocurriendo una reunión entre nosotros, ¿sí? Está ocurriendo algo en tiempo real. Lo que está Sí. ocurriendo es que estamos reunidos. Ahora, en cuanto al tiempo del relato, es cuánto me tardo yo en decir eso. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy jueves de la fecha tal, 5 personas, 6 personas, estuvimos reunidos, estábamos reunidos a tal hora y estuvimos hablando sobre esto y sobre aquello, hasta que entonces Gabriel dijo, ese tiempo que yo me estoy tomando en decir todo eso, es el tiempo del relato. Ok. Pero lo que está ocurriendo, que es la reunión, es el tiempo del hecho, es lo real. Lo que está ocurriendo es una reunión. ¿Sí? Ok. Que cuando mañana yo hable de esto, voy a estar hablando del ayer. O sea, ahí tiene que ver esto de ayer, presente, futuro. ¿Sí? Es lo que está ocurriendo realmente.
yo pongo real, pero fíjense que es la realidad o la Sería- imaginación, depende de lo que estemos narrando, ¿no? Sí, porque si te estás narrando tipo un diálogo que está en el presente, o sea, como en el momento, Ujú. pues, ajá, eso es lo que está ocurriendo en ese momento, en ese diálogo. Pero si, por ejemplo, tú le cuentas una historia o lo que le pasó ayer, si por lo menos yo me estoy tomando con vos un café en la historia, yo te cuento lo que me pasó ayer en la historia, es el tiempo del relato. Bueno, ya, claro, ese es el tema. El tiempo vamos a hacerlo mejor así. El tiempo del hecho es lo que está ocurriendo en el momento en la historia, que involucra a todos los elementos. El tiempo del relato Ok. es lo que se toma el escritor en hablar sobre eso. Ah, no. Creo que así se podría entender más. O sea, el tiempo del relato no tiene nada que ver con los personajes. No importa si el personaje se faja en contarle algo al otro. Ok, Tiene que ver con yo como escritor, cuánto me tomo en describir eso, o en escribir eso. Cuánto ok, lo extiendo, cuánto lo acorto. ok, bien. ¿Y cómo mides el tiempo en base a líneas, digamos? O sea, Exacto. Ahí vamos a hablar sobre eso. Los ok, elementos que le voy a dar tienen que ver con el tiempo del relato. O sea, con cuánto se tarda el escritor en decir eso que está ocurriendo. ¿Sí? Ok. ¿Sí, María? Y Sí, una pregunta, ¿es una Pregunte. herramienta que nos sirve para medir qué o sea, sí, medimos el tiempo, pero al final para qué realmente es oportuno? Muy bueno. Ya te voy a decir y con cada elemento que te voy a explicar te voy a dar para qué se usa. Ok, ¿Sí? bien, bien, Entonces bien. empezamos. El primero es la elipsis. ¿Ok? Por ahí ya lo han escuchado o no lo han escuchado. Mm, Dice suspensión de parte del relato, ya sea por poco valor o por necesidad. Entonces aquí tenemos un objetivo. ¿Para qué usamos la elipsis? Si vos tenés una película de 3 horas, no sé, Avengers, 3 horas, y hay, mira, yo puse un avión ahí porque es como una referencia muy usada. Y en las películas venezolanas, para los que son venezolanos, eh, una broma que se hace, ¿no? Cuando se estudia cine o ese tipo de cosas, que es que se usa mucho la elipsis del atardecer en el Ávila, ¿no? Que de repente alguien se va a dormir, un personaje se va a dormir y entonces, o el amanecer, y de repente ponen una escena del Ávila y va saliendo el sol. ujú, ok, Y cuando correcto. vuelve la escena, ya están todos vestidos y se cepillaron y todo, y ya están hablando, ya está ocurriendo algo más allá del despertar. Entonces, ¿por qué hace esto el autor? Porque probablemente todo el proceso entre el que el personaje se despertó, desayunó, se cepilló, se vistió y eso, no le aporta nada a la narración. Exacto, eso, pero eso vendría siendo cuando por ejemplo, el libro, cuando está textualmente, ajá, hay algunas películas que están en libros, digamos. Entonces, esa parte donde tú narras cuando se despertó, te dan como toda la breve introducción de lo que hizo la persona cuando se despertó hasta que salió la escena del sol. Ya eso no es tan importante para la película porque obviamente hay ciertos tiempos que hay que acotar para hacer la película, ¿no? ¿Ok? Y eso Pero es lo que se... pasa también ¿cómo se llama? Pasa también en la escritura. Te voy a dar un ejemplo muy loco. La Biblia, mira lo loco que te estoy diciendo. La Biblia habla de Jesús hasta cierta edad, de temprana edad. ¿Sí? Okay. El último acontecimiento que se sabe de Jesús en la Biblia es cuando se pierde en el mercado, de joven. Luego, la Biblia vuelve a hablar de Jesús cuando ya es adulto. Hay un Okay. tramo que la Biblia no cuenta. Después nos preguntamos el por qué, puede haber muchos por qué, pero probablemente porque no pasó nada más interesante. ¿Sí? Pues, sí. O sí, y no lo quisieron contar, no lo sé. Pero yo viéndolo como escritor, de repente dice, bueno, de repente él se perdió, lo encontraron, vivió una vida normal y recién cuando crece, entonces es Jesús como tal, ¿no? Como los conocemos. Entonces, ese tramo, bueno, quizás no es tan importante contarlo, ¿ok? Te pongo ese ejemplo como porque es muy específico. Pero, Sí, por exacto. ejemplo, si vos en una historia, no sé, estás escribiendo sobre el viaje que están haciendo los hobbits hacia el anillo, ¿no? Entonces, una de esas partes de la historia, los hobbits pasan por
por toda la aldea, porque la aldea era gigantesca. Pero en la aldea de ellos no pasó nada. Entonces, vos decís, ellos emprendieron el viaje. Y cuando llegaron a la aldea vecina, ¿qué pasó en ese proceso? Probablemente se saludaron con los vecinos y recogieron frutas y no sé, X. Pero no es tan interesante, me explico, no le aporta nada a la narración. Entonces, listo, nos saltamos hasta que llegaron a la aldea vecina. ¿Ok? Ok. Entonces, por eso yo pongo acá, fíjense, yo tengo un inicio y un final de lo que quiero decir. Lo que quiero decir es, por ejemplo, que la persona, el protagonista, iba a un viaje a otro pueblo. Entonces, en el inicio, el protagonista se sube a un avión y en el final el avión aterriza. O en el final el avión está saliendo del aeropuerto, el protagonista está saliendo del aeropuerto. ¿Por qué yo no hago esto acá? Mira, ahí están, vamos a cerrar esto del trabajo. Bien. ¿Por qué yo no hago esto acá? Pueden ser por dos cosas. La primera es la que decía, porque probablemente no tenga ningún valor narrativo. ¿Ok? O sea, probablemente, es más, ¿saben quién hace poco uso de la elipsis? Stephen King. Stephen King tiene páginas y páginas y páginas de describir lo que le ocurrió al personaje entre una cosa u otra, que tranquilamente las puedes recortar y la historia sigue siendo buenísima. ¿Ok? Desde mi perspectiva, o sea, a mí me gusta, hay muchas historias de Stephen King que me gustan, pero por ejemplo, Doctor Sueño, que fue la última que leí, tenía un montón de paja, como decimos en Venezuela, un montón de cosas innecesarias que si las sacábamos no le daban, no, o sea, no le quitaban valor a la historia. Pero A él mí me suele hacer pasó eso. a mí me pasó con Misery. Con Bueno, Misery de Stephen King me pasó eso. sí, pero a ver, yo entiendo en parte, Stephen King tiene una rutina de escritura muy buena. Él Sí, se para, creo que es como a las 5 de la mañana, toma café, lee las noticias y luego se sienta a escribir y no se para hasta que no tiene, no sé, 1000 páginas escritas, 600, 300, no sé cuántas. Entonces vos pensás que ese ritmo, un libro que escribiste en un mes, tiene un montón de páginas. Y no siempre el escritor está inspirado, o sea, no siempre el escritor tiene por qué estar inspirado. ¿Ok? Entonces, si no tienen o no quieren agregar cosas al pedo, se hace una elipsis. ¿Sí? Cortamos un lado, hacemos un corte transversal y llegamos al otro punto. Ahora, también puede pasar, y esto tiene que ver con los momentos de tensión, que ustedes más adelante quieran que el personaje cuente lo que ocurrió en ese viaje. Porque el personaje tiene datos que el lector no va a tener hasta ese momento. Exacto. Porque el lector no supo qué pasó ahí. ¿Ok? Bien. Entonces la elipsis normalmente es utilizada. Hola Ángela. La elipsis normalmente es utilizada para suprimir datos que no aportan valor. Pero también puede ser utilizada porque por necesidad del relato, por necesidad de la historia futura, ustedes quieren que el lector no sepa lo que ocurrió. Pasa, por ejemplo, no sé, cuando hay series o películas donde hay un juicio, por ejemplo, que los personajes empiezan a contar cosas que nunca supiste que pasaron. Porque te la suprimieron, porque no te la contaron, porque hubo una elipsis ahí, nadie supo qué pasó, hasta que lo contó el personaje el siguiente capítulo. ¿Sí? Entonces, la elipsis tiene esta característica de suspender el relato o parte del relato, lo cual lo hace en cuanto a temporalidad más rápido. Y hablamos ahí del tiempo del relato. El tiempo del relato hoy es corto. ¿Por qué? Él se subió al avión y cuando llegó al aeropuerto lo estaba esperando no sé quién. Hay un montón de cosas que suprimiste. Entonces el tiempo del relato se acota, ¿sí? Es cortito. ¿Bien? Bien. Perfecto. ¿Pregunta? ¿Chris? Vamos de ¿Bien? nuevo. Perfecto. Excelente. Ahora hablemos del resumen. El resumen vendría siendo un momento, un tiempo del relato un poco menos breve que la elipsis, ¿sí? O sea, sigue siendo breve, pero te tomas el trabajo de explicar algunas cosas. Esas cosas que se explican o que se cuentan es porque probablemente le den valor a lo que está ocurriendo o complementen cosas que pasaron. Entonces hago el ejemplo. En la elipsis ustedes dicen, bueno, él tenía que viajar al pueblo, entonces se tomó un avión y al llegar lo estaba esperando fulanita. Ahí hay una elipsis, que fue el corte ese que hicieron entre que se tomó el avión y llegó al aeropuerto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería un resumen? Él
iba a tomar el avión, pero en el proceso de check-in el pasaporte no funcionaba. Hizo un par de llamadas, logró solucionarlo, tomó sus valijas y al llegar al aeropuerto lo esperó no sé quién. Fíjense que no cuento todo, ¿no? Hago como como una especie de chicle entre el inicio y el final de la elipsis, ¿ok? Agarro el inicio y el final de la elipsis y lo estiro un poquitito, solamente para contar algo que yo creo que puede servir para cosas anteriores o cosas después. Porque, por ejemplo, puede pasar que ya anteriormente el protagonista había tenido problemas con el pasaporte. Entonces yo tengo la necesidad de hacer énfasis en que en este viaje también tuvo problemas con el pasaporte. Pero llegó bien, listo, y llegó al aeropuerto. ¿Ok? Entonces, la elipsis corta un fragmento de la narración. El resumen cuenta partes de lo que se suprimió o de lo que se intenta suprimir, ¿sí? Claro, igual puede ser un momento de suspenso ahí también, por ejemplo. Imagínate que es un viaje ilegal, De esa tiene un función pasaporte narrativa. falso y obviamente no te cuentan todo el viaje, pero te cuentan que en el momento de que vieron el pasaporte, le vieron la cara, vieron el pasaporte y bueno, y ahí sí como que se lo sellaron y pase, tranquilo. Y ahí se corta el Exactamente, momento hasta que llegó, pues. exactamente. ¿Alguno de ustedes vieron algo? ¿Sí, Chris? ¿David? ¿No? No. La película de los que se habían quedado varados en Irán, creo que era. Irán, ¿no? Sí, Y la de la gente de la embajada, que fue la operación Argo. exactamente, ellos hicieron, la operación Argo era básicamente, ellos hicieron pasar por un equipo de filmación y dijeron que iban a filmar una película en Irán y con eso digamos, el que estaba a cargo de la operación llegó a Irán y hizo pasar a los que estaban allá presos, bueno, no estaban presos, pero estaban ahí, no podían salir, como si fueran parte del equipo de filmación de un equipo canadiense, para salir, ¿ok? Ahí pasan dos cosas. La primera es, el vuelo que toma el responsable de la operación hacia Irán, hay una elipsis, ¿sí? Porque hay una elipsis porque no se sabe mucho más de lo que pasó en el transcurso de ese viaje. O sea, él sale y llega a Irán. ¿Ok? Él aparece ya, sellando el pasaporte y todo este tema. En esa elipsis no se cuenta porque probablemente no hubo nada interesante. ¿Bien? Después, al final de la película, y esto es un súper spoiler, igual les recomiendo que vean la película, cuando ellos están a punto de salir, ¿sí? Hay un resumen bastante extenso, pero hay un resumen de lo que ocurre dentro del aeropuerto. ¿Pero por qué hay un resumen? Porque no cuentan todo, o sea, ellos no están en sala de espera, no se ve cuando chequean todo, el equipaje, si alguno tuvo que ir al baño, eso no se ve, me explico, o sea, hay un resumen, es porque solamente se hizo énfasis en los puntos principales, y era el momento de sellado de pasaporte, el momento de la ficha, el momento de la revisión para entrar al aeropuerto. Ahí se acotó un montón el tiempo, pero se dijeron ciertas cosas puntuales que son necesarias para el relato. Y además, para crear suspenso, ¿sí? Porque al final hay un momento de suspenso porque peligra la vida de ellos, ¿ok? Pero ese suspenso fue llevado ahí a partir de este resumen, donde de a poquito te iban dando como, aquí tuvieron problemas, aquí también, y aquí está como el problema final, vamos a ver qué pasa, ¿ok? Entonces, la elipsis me cortó todo ese proceso del viaje. El resumen me cuenta solo las partes importantes. ¿Bien? ¿Pregunta? ¿O algún ejemplo que tengan en la cabeza? A mí me viene mucho Game of Thrones ahora como referencia, porque siento que estoy viendo como la matemática detrás de cómo armaron toda esa serie que estaba llena de todos estos momentos, y Claro. me recuerdo súper de la última temporada que mucha gente se quejó, como bueno, que le quitaron un montón de detalles, y bueno, o sea, ya la última temporada te daba con el elipsis, o sea, era infinito, imagínate, sin eso. Mira, Game of Thrones tiene un tema que tiene muchas películas de este género cuando pasan de libro a película, y es que los tiempos de cine son mucho más cortos que el tiempo de narrativa, ¿no? Y a veces pasa que en el libro son tan extensos porque Claro. hay muchos momentum, ¿sí? Y muchos detalles, tal vez, ¿no? También. Claro, y ya vamos a ver otros momentos de esto. Entonces, ¿qué pasa?
que cuando se lee el libro, como que te disfrutas todos estos momentum, que en el cine solamente tienen que dejar los que realmente van a llamar la Claro. atención en el momento, ¿sí? Porque no es lo mismo leerte un libro de a poquito que estar en una película de 3 horas, Sí. ¿ok? En El Señor de los Anillos pasa también. Claro, El Señor de los Anillos también, por eso, ese género es así. Ese género Claro. tiene que usar mucho, o sea, vos pensás que son géneros que hay tantos personajes que a veces pasa que ni siquiera sabes cuál es el principal, porque ronda, ¿no? Rota, a veces hay uno, a veces el otro, a veces el otro, que no puedes mostrar toda la vida de todos los personajes. Entonces tienes que clavar una elipsis, o sea, en algún momento, ¿cómo que se llamaba la protagonista de Game of Thrones? Daenerys. De Targaryen. repente Daenerys se tenía que acostar y al otro día ya estaba en el dragón, pues, porque no te puedo mostrar Claro. todo cuando se para y se cepilla y todo el tema, porque pierdo Sí, mucho sí. tiempo, ¿no? Sobre todo la última temporada fue como, o sea, al inicio por ahí le dedicaban más, pero fue como muy evidente el uso de ese recurso para ir acortando y Bueno, llegando como al cierre. bueno, lo malo de todo esto que les estoy explicando es que les va a pasar lo que le está pasando a Chris, que ahora van a ver con otros ojos la narración de las películas y de los libros. Total. Bueno, sigo. El siguiente es la escena. La escena es la madre de las narraciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es esto, el tiempo real. Ahí ocurre todo. ¿Cómo? Sí. Aquí ocurre todo. ¿Ok? Aquí el escritor habla, hay diálogos, hay gente moviéndose de un lado a otro. Si va al baño, va al baño y lo cuenta el narrador. Si se paró a buscar en Navarra otro café y volvió, todo eso lo cuenta. La escena es la madre de la narración. ¿Sí? Es donde ocurren la mayoría de las cosas. Pero todo lo que ocurre en las escenas tiene que aportar algo, aporta algo, ¿ok? O sea, entonces en una escena hay un diálogo entre dos personas, ese diálogo es importante por algo, ¿ok? Porque más adelante se va a usar, porque va a quebrar la relación, porque va a unir a las personas, ¿sí? O sea, la escena es lo más importante por eso, porque no es solamente el hecho de que se diga todo lo que está ocurriendo, ¿no? Obviamente puede ser que sean más detallados o poco detallados, eso dependerá de quién escriba y de los recursos que use. Pero lo importante es que en la escena se cuenta todo, está en tiempo real, ¿ok? Porque aporta. Entonces ustedes ven, por ejemplo, si ustedes llegan a ver un guión técnico de cine, está dividido por escenas, porque se supone que es donde ocurren las cosas importantes. ¿Bien? Todo aquello que no sea una escena, porque no es completamente importante, ustedes ven si hacen una elipsis, si hacen un resumen, lo que quieran. Pero la escena es lo más importante. Y lo repito, la escena es lo más importante. ¿Sí? Es tan importante que ustedes, si quieren, para hacer una historia larga o una novela larga, pueden hacerla por escenas. Escena 1 ocurre esto, y lo expanden y lo extienden. Escena 2 es cuando se dan cuenta de tal cosa y lo extienden. ¿Sí? Un elemento muy importante. ¿Alguna pregunta? No, está bastante claro. ¿No? Bien. Ay, mira, me salté algo. Bueno, me salté algo, no sé por qué no está, pero se los cuento yo. Hay otro momento, ya después lo agrego para que se lo enviemos, que se llama la pausa. ¿Sí? La pausa no es más que el momento en donde el escritor se toma la potestad de desarrollar lo que está ocurriendo, pero en la descripción. ¿Ok? ¿Qué es la descripción? ¿Qué está ocurriendo alrededor? ¿Qué está pensando el protagonista o qué está pensando el personaje? ¿O qué está recordando, por ejemplo? ¿O qué está pensando a futuro? ¿Ok? Yo también llamo esto, la pausa también la llamo el momento poético. ¿Por qué? Porque el escritor se toma ese momento para disfrutarlo, ¿no? Como que lo extiende. Y entonces él estaba sentado y tomó suavemente la taza de café mientras olía el aroma ¿sí? Esa forma de detallar las sensaciones, lo que piensa, la forma en que agarra las cosas, se llama la pausa o el momento poético, que le digo yo, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? Porque una historia, el que no quiere ver terror y el que no quiere leer suspenso, cuando va por la mitad de la novela de suspenso, se agota. ¿Ok? Entonces, la pausa sirve para que el lector respire. Entonces, por ejemplo, no sé, Harry Potter.
De repente hay un momento en donde uno de los niños dice algo que da risa. Esa es una pausa. El escritor se toma el momento ese para bromear sobre algo. Y hace que todo lo que está alrededor, que están en plena guerra y se están tirando poderes y la cosa tal, hubo una pausa. Entonces el lector se echó a reír, el lector reflexionó, ¿sí? Es importante que hayan pausas. La pausa es igual en la música que los silencios, por ejemplo, ¿sí? A veces los mejores temas musicales son aquellos que tienen buenos silencios. Igual en la narración. Si ustedes pueden lograr poner muy tenso al espectador y cada tanto hacer que tomen calma, que se detengan a disfrutar lo que están leyendo, les va a pasar que en el próximo momento que creen de tensión se vuelva a enganchar. Pues si ustedes hacen una tensión desde el principio hasta el final, puede pasar que se les aburra en el camino. ¿Sí? Para los que han leído Stephen King, por ejemplo, también hace mucho, él narra muy poco detallado, pero tiene muchas escenas de pausa. Por ejemplo, en Doctor Sueño, el personaje va a los momentos de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Cuando él va a los momentos de Alcohólicos Anónimos, hay momentos en donde ocurren cosas que son relevantes para la historia. Pero en esos momentos es donde el escritor, donde Stephen King, más hace énfasis en los detalles. Y entonces él miró a su alrededor y notó que faltaba no sé quién. Se levantó, fue por el café y lo olió. O sea, esos detalles hacen que haya una calma, una reflexión, incluso una oportunidad de reevaluar todo lo que está ocurriendo alrededor y que el lector entienda cosas que antes no había entendido. ¿Sí? Ok. ¿Bien? ¿Me expliqué? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, eso fue todo en cuanto a los matices. Hablamos sobre la tensión narrativa. Para los que van llegando, eso, después lo van a poder ver en el video. Hablamos sobre la tensión narrativa y cómo crear tensión narrativa. Y luego hablamos del tiempo del relato, ¿sí? Esto es básicamente para crear momentos o momentum dentro de las historias, con lo cual pueden enganchar al lector, pueden darle velocidad. Es importante esto, el tema de los tiempos es para darle velocidad al texto, ¿sí? No sé si a veces ustedes han leído un texto que tú dices, uy, esto es un embole, no lo puedo leer, porque de repente es muy lento, ocurre todo muy lento. Esto del tiempo narrativo tiene que ver con esto, con darle velocidad. Hay momentos de momentos, obviamente, y dependerá de la novela o del género. No sé, Rápido y Furioso es una película que va a 3000 por hora, que no te da tiempo de nada, no tiene detalles. Mentira, tiene detalles, pero muy poco. Pero por ejemplo, si supongo que alguno acá ha visto alguna vez, aunque sea una película de Rápido y Furioso, hay muchos momentos de detalles de Toretto, por ejemplo, cuando empieza a pensar en la familia y se imagina en la playa con su esposa y no sé qué más. Ah, Esos son momentos de pausa, que son necesarios porque toda la película va a millón. Toda la película, todo el tiempo están al borde de la muerte, no saben, alguien los engañó, alguien está cambiando de humor y entonces no saben si es malo, si es Genial. bueno, y entonces hacemos pausa, ¿sí? Después tienen películas que son muy pausadas, no las conozco porque no suelo ver películas muy pausadas, pero van muy lento, y de repente El hacen secreto una de la elipsis montaña. o no lo he visto. Sé cuál es, pero no lo he visto. Pero yo imagino que va lento y de repente hay un giro tan fuerte que hace que te despiertes, ¿sí? Entonces ahí usan el momentum al revés. En vez de que vas muy rápido y lo pausas, vas muy pausado y de repente todo empieza a pasar rápido, porque se descubren cosas, porque se traicionaron, porque están al borde de la muerte, porque... ¿Ok? Entonces, para los que no estaban, vean el video, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. El texto que ya habían hecho, basándonos en la primera consigna que era sobre la cuarentena, era un personaje, ahora no recuerdo bien, si alguien la tiene anotada me la dice, está como dentro de su casa, se despierta y está en plena cuarentena. Yo les pedí que creáramos contextos, personajes y eso, basándonos en ese disparador. Ahora lo que quiero es que eso que ya ustedes escribieron, o que empezaron a escribir, o van a empezar a escribir,
concienticen todos estos elementos y vean cuáles usaron, y los que ya usaron estos elementos los concienticen y digan, está bien usado, lo puedo mejorar, puedo ponerlo más adelante, puedo ponerlo más atrás, o sea, lo empiecen a modificar ya a merced, y los que no han utilizado el elemento, por ahí les puede servir también para agregarlos, no solamente para enriquecer lo que ya tienen, sino de repente para que les genere un nuevo disparador que les permita extender la historia. Por ejemplo, María, que fue la única que me envió la historia por el correo, hizo una historia muy reflexiva, muy interesante, de alguien que está escribiendo dentro de una habitación y empieza a intentar sacar cuentas de qué es lo que está ocurriendo. Le dije que la historia daba para extenderse más. Entonces, alguno de estos elementos le puede servir a ella para extenderse más, porque de repente su personaje puede entrar en un conflicto de ambigüedad, por ejemplo. De repente el personaje puede verse al borde de la muerte y entonces creamos suspenso, ¿sí? Entonces, la idea es, lo que ya tengan o lo que van a tener a partir de ahora, porque David es nuevo, quiero que usen estos elementos a merced, que jueguen como un rompecabezas y digan, aquí voy a poner al borde de la muerte a mi personaje, porque quiero, porque puedo, pero lo voy a salvar más adelante, y más adelante cuando lo salven lo meten en un triángulo amoroso, y que el triángulo amoroso no se rompa hasta el final de cuando de repente muere uno de los del triángulo amoroso. Quiero que jueguen con esto como si fuera un rompecabezas. Sí, ¿sí? Entonces, Ahí puse ¿hay en el alguna chat pausa? Ajá. el enunciado que colocaste en la clase, el disparador. En el chat, ¿no? Sí, o sea, la cuarentena lo hizo, a partir de entonces todo cambió para ellos. Ese era el disparador, perfecto. Entonces, Ángela dice, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, la mejora es, agarren sus textos y destrúyanlo. Destrúyanlo con todos estos elementos. Reháganlo si hace falta, ¿sí? La próxima clase lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar ese montón de texto que tienen y lo vamos a organizar. Entonces, lo que voy a hacer en el próximo taller es que les voy a explicar un método para crear historias largas, que tiene que ver con cómo organizar los capítulos, ¿sí? Les voy a dar unas técnicas, básicamente es para que puedan extender una historia y tener meses de escritura sin perder el hilo. Porque lo que pasa es que a veces, cuando dejan un mes sin escribir y quieren seguir escribiendo sobre la historia, de repente pierden el hilo, eso, no saben por dónde estaban o lo que sea. Entonces la idea es, les voy a dar unos tips para que lo organicemos. De tal manera que en el cuarto módulo lo que vamos a hacer es presentar nuestros textos. ¿Sí? Genial. El tercer módulo también va a ser, como va a ser más cortito porque les voy a enseñar es un método nada más. También, si ustedes quieren, pueden presentarme los textos ya de una vez. Envíenme lo que tengan, yo los empiezo a corregir. Podemos leer algunos en la sesión y los corregimos entre todos. De repente podemos ver qué piensan algunos y tienen otra mirada, ¿sí? Pero lo que sí quiero es que en el próximo taller tengan algo escrito. Más de una cuartilla por lo menos, ¿sí? O sea, por lo menos 2 hojas. 2 hojas, Arial 12, unos 4 párrafos de 5 líneas cada uno. Más de un personaje si es posible, ¿sí? ¿Bien? Genial. ¿Todo ok con la tarea? Ok. Yo mi tarea la pasé, pero por WhatsApp, me parece. Elisa, sí, me la pasé por WhatsApp, si no me equivoco. Ana me dijo que me la pasaba luego. María fue la que me la envió. Chris sé que no la hizo. Pato la hizo también, me parece. David es nuevo. Y Ángela no sé cómo va con eso. No sé, yo voy llegando. No sé, Bueno, Ángela, no sé si tienes esta es doble la tarea. segunda Tienes que clase ver el o... video anterior. Esta es la Por favor, segunda. Tienes Ok, que ver el video ok, anterior. me parece Y bien. pero Dale, dale. lo bueno, para los que no lo han hecho, es que pueden empezar a escribir ahora con estos recursos, ¿sí? Sí. Les recuerdo algo que dije al principio para que tomen en cuenta. Lo que les estoy explicando, o les expliqué o van a ver en el video, no es algo que no hayan aplicado nunca en su vida, ¿ok? No es algo que no hayan aplicado nunca en su vida, probablemente lo hayan aplicado incluso en esta historia. Lo que quiero es que concienticen de que esto existe, de que tiene formas de usarse y de que les sirve para otras cosas.
¿sí? A partir de aquí van a empezar a hacer un uso más consciente, tanto para criticar películas como hace Chris, como para escribir. ¿Bien? Genial. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Genial. Bien, genial. chicos, si tienen preguntas, escríbanme. Ahí están mis redes sociales, mi correo está abierto. A ver, dejo mi correo de vuelta para el que lo necesite. Déjalo ahí Ahí en me el pueden enviar el chat. texto. Si tienen pregunta, pregunten. Si tienen sugerencias, también envíenmelas. El video que la comunidad Aldea lo va a estar subiendo. Ya está el primero disponible desde hace rato. Después se va a estar subiendo. Y yo, algo que no hice en la pasada, a Chris ahora le voy a enviar esta presentación y la anterior. Así se lo enviamos por correo y lo tienen a mano, ¿sí? Para que lo vean junto con el video. Si nos dejan ¿Te todos sus parece? correos en el chat, ya luego les mandamos la presentación. Así que si los ponen ahí en el chat, yo les paso todo el contenido. Buenísimo, gracias. Perfecto. Ok. Perfecto. Bueno, chicos, gracias por estar. Espero que hayan aprendido algo y los hayan disfrutado. Bueno, Gracias. muchas Bien. gracias. Gracias. Igual. Allí en el YouTube de Chao. Aldea que vamos a subir el canal. Ya. Antes de cerrar la sesión voy a copiar todos los correos. Te queremos, Gabo, te queremos. Y Gracias. David, te debo el taller de poesía. Después te paso la info. Bien, bien. Igual te escribí al WhatsApp, al Instagram. Bueno, buenísimo. Ah, Bien. claro. Hablamos ayer, creo, ¿no? Sí, ayer. ¿Puede ser? Sí, Ajá. sí. Está bien. Este muchachito está Bueno, chicos, yo los dejo. Quedan Bueno. en buenas manos con Chris. Chao. Gracias. Nos vemos. Ay, gracias. Falta